10 minutos, como habíamos informado temprano. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., está por acá. Un hombre vinculado por mucho tiempo a los medios de comunicación y a la economía, al estudio, discusión del tema financiero, sí, de muy buena recordación en Diario Libre. Buenos días, bienvenido, superintendente. Muchas gracias, Cristian, encantado de estar aquí con ustedes y todo el equipo de radio. Un privilegio. Creo que estuve invitado cuando iniciaron el proyecto unos meses atrás, pero en ese momento todavía no estábamos realmente activos a nivel de medios de comunicación, pero ya ahora que cumplí los 3 años como superintendente, a mediados de agosto, pues sí estoy pues ya de nuevo rindiéndole cuentas al país a través de los medios de comunicación. Qué bueno, qué bueno. Empecemos de cómo está el sistema financiero, de la salud del sistema financiero de la República Dominicana. Mira, pienso que vamos muy bien. A mí me gusta pensar que en la superintendencia somos como los dentistas de la economía. Y voy a explicar eso. Por ejemplo, ¿tu dentista cómo se llama, Cristian? Hombre, mujer, o ni siquiera te acuerdas. Lo peor es que no se acuerda. No, son los hermanos Eduardo. Lo que pasa es que estaba pensando en el que me atiende más. De los Lalanes. Los Lalanes. Bueno, Lalanes, pues mira, también coincidimos ese también, Ramón, mi dentista. Ramón me trata, Eduardo, en ocasiones. Ok, entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste en Eduardo o Ramón? Cuando le duele una Tuve que llevar a mi hija hace como 1 mes y medio que vino de exterior y lo llevé. Y pensándolo bien, bueno, anteayer pensé que le faltaba una cita a ella. Bueno, pero dése cuenta, como que no es algo que está, como dicen, top of mind. No es algo en lo cual tú estás pensando. Sin embargo, cuando necesitas tu dentista, lo primero que piensas en la mañana es en ellos. Pues de igual forma en la superintendencia de bancos lo que tratamos es de trabajar para asegurar un sistema financiero sano y, digamos, de prever posibles contingencias o riesgos y fortalecer el sistema para que no seamos un tema de debate ni de discusión. Yo recuerdo que exactamente 20 años atrás, ustedes todos aquí estaban ya activos en los medios. El único tema sobre el cual hablábamos en nuestro país era fundamentalmente el sector bancario, por la crisis bancaria, etcétera. Y sin embargo, ya hoy día tengo yo, verdad, que salir de vez en cuando de la superintendencia para que esto sea un tema sobre el tapete, y lo vemos en ese sentido como que es una... ¿Qué cambió? Es una señal. Mira, muchísimo... ¿Por qué se produjo esa crisis? No vamos a volver a la historia, pero sí. ¿Qué cambió que ya esa crisis no es posible que se produzca, o sí es posible? Pregunto. No, yo creo que no es posible que se produzca, y en gran medida porque las reglas del juego se fortalecieron, digamos que también los árbitros por igual se han fortalecido, y los mismos jugadores. ¿Qué regla? Porque dicen medidas prudenciales. Y eso se oye tan lindo, pero no se entiende. Bueno, ¿qué significa eso? Normas prudenciales son parte, digamos, de la normativa que emana de la ley monetaria y financiera para fiscalizar o controlar distintos aspectos del negocio bancario. Por ejemplo, uno que era muy importante en aquella época, que no estaba siendo debidamente adecuadamente controlado, era la parte, digamos, de las exposiciones a partes vinculadas. ¿Qué significa partes vinculadas? Negocios vinculados a los dueños de la entidad financiera, que quizás se le desviaba o se le canalizaban unos recursos más allá de lo que era prudente. Otra regla podría ser quizás lo que tiene que ver con el gobierno corporativo. O sea, antes que ahora los bancos son bancos. Déjame terminar otra regla, por ejemplo, es la que tiene que ver con el gobierno corporativo, que es, digamos, ya el rol que debe llevar a cabo los consejos de administración para fines de fiscalizar y controlar digamos, los órganos de gerencia de las entidades. Antes quizás los consejos de administración no estaban tan involucrados tan directamente, digamos, en el control de las entidades, y ahora pues sí lo han estado. Y no lo digo ahora, ya a partir de la crisis que se fueron tomando las distintas normas prudenciales, las distintas medidas de fortalecimiento de la ley monetaria y financiera, hemos visto estas mejoras. Entonces, en este momento usted siente que el sistema financiero dominicano en sentido general está en una situación de estabilidad concentrada, si se quiere. Totalmente, sí.
Y pienso, ¿verdad?, que lo vemos en general. Tuvimos, por ejemplo, hay un ejemplo de que vimos el año pasado, con el caso de Banca América, que fue una entidad que tuvo una situación en la cual nos obligó, ¿verdad?, a su intervención y su eventual disolución. Pero ahí fíjense, obsérvense que quizás algunos de ustedes ya ni siquiera recordaban del expediente. ¿Y por qué? Por la manera en la cual manejamos esa pequeña crisis, y de tal forma de que se cuidara a que los depositantes, ningún depositante, no solamente los que tenían, digamos, sus depósitos garantizados hasta los 1.9 millones de pesos, sino que la totalidad de los depositantes de esa entidad fueron debidamente resarcidos, sus depósitos y sus préstamos fueron transferidos, en este caso, al banco que adquirió esos activos y pasivos, que fue el Banco de Reserva, luego de un proceso de licitación, digamos, competitivo. Y bueno, y ahí vemos eso como un ejemplo de que, bueno, los sistemas son como los cuerpos, igual de vez en cuando tenemos que ir al médico, de vez en cuando nos tienen que hacer alguna intervención. El asunto, verdad, es como que el paciente, que tanto la operación como el paciente salgan airiosos de ello. Alejandro, una situación, los fondos de pensiones hay que son instrumentos importantes, son manejados por entidades, bueno, que han sido muy criticados en los últimos tiempos. Pero tienen que ser rentables, hay que buscar rentabilidad. Pero en algunos momentos se critica que los bancos sean, algunos vinculados a las AFP, y que reciban dinero, que haya fondos colocados por allí. Y a veces incluso hasta se hacen preguntas sobre la facilidad o la comodidad de colocarlos en el Banco Central. ¿Hay alguna... ¿Esto sería pecaminoso o son de esa hipersensibilidad que hay en la opinión pública con relación al funcionamiento de los bancos? Mira, primero aclarar, ¿verdad? Nosotros no tenemos una superintendencia integrada, tenemos una superintendencia de bancos y también hay una superintendencia de pensiones. Así que también ya esa pregunta más adelante, cuando inviten a mi colega Francisco Torres de pensiones, él les podría quizás opinar mucho mejor que yo. Pero te voy a decir algo, son instrumentos de inversión, sea el de los bancos comerciales o las asociaciones de ahorros y préstamos o los bancos de ahorro y crédito, y también los títulos del Banco Central, los títulos del Ministerio de Hacienda, y hemos visto también recientemente las acciones emitidas por una empresa industrial, que debo decir que, César Iglesias, que debo decir que tampoco es la primera vez que los fondos de pensiones hacen ese tipo de inversiones. Años atrás, recuerden el caso de la empresa Rica, que también había hecho, no eran exactamente acciones ordinarias o comunes, sino que era por vía de un fideicomiso, pero era elementos o reflejos de eso. Entonces yo creo que son alternativas de inversión. Y estos gestores o las administradoras de fondos de pensiones, ¿su propósito cuál es? Maximizar los resultados para los fondos de los trabajadores. Y ellos evaluarán las distintas alternativas que hay en el mercado financiero en un momento y de ahí determinarán cuál es la vía más atractiva que les genera mayor rendimiento. Te recuerdo que no todas las AFP son propiedades, digamos, de grupos financieros. Hay algunas muy importantes que es de hecho simplemente de un grupo económico que tiene inversiones, financieras. Pero yo lo veo como algo normal. Peor fuera, digamos, si ustedes recuerdan años atrás, justamente cuando la crisis, en un momento había una prohibición donde todas las inversiones se tenían que hacer a través de los bancos comerciales. ¿Ustedes recuerdan? Entonces no se podía adquirir, por ejemplo, títulos del Banco Central o del Ministerio de Hacienda. Y eso al final era como que a través de un banco. Y eso al final era contraproducente ¿a quién? A los afiliados del sistema, digamos, de los fondos de pensiones, porque lo que ocurría entonces era que la AFP invertía en el banco y luego los bancos eran los que invertían en los títulos del Banco Central o del Ministerio de Hacienda. Y ahí hay una intermediación que quizás, lo mejor era haberlo hecho de manera directa, como en efecto ahora se puede hacer. Solo como un dato. Pero todavía los bancos lo hacen. Realmente ya el 85% de las inversiones de los fondos de pensiones, más o menos, se colocan de manera directa, digamos, en el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, etcétera. No creo que a nivel del sistema bancario, digamos, a nivel de certificados de depósitos o ese tipo de instrumentos de inversión, no creo que sea más del 10 o el 15% del total de los fondos de pensiones. Estamos conversando con Alejandro Fernández W., superintendente de bancos de la República Dominicana. ¿Qué ha pasado, superintendente? Que, por ejemplo, con esa última actividad del banco que citó,
no hemos visto traumas, por ejemplo, en devolverle a los clientes lo que les pertenece, como en décadas atrás, que incluso en los medios de comunicación veíamos las exigencias. Y lo otro es cuáles son los mecanismos que utilizan para decirle a los clientes cuáles son las vías de reclamo, entre otras. Bien, sí decir, digamos, que la situación, digamos, de una disolución de una entidad es algo extraordinario, ¿verdad? No es algo, ¿verdad?, que uno esperaría estar haciendo todos los años, pero ciertamente, dada la situación de la pandemia y del COVID en su momento, sí tenemos alguna expectativa de que, bueno, no sabíamos nada. Recuerden, señores, dónde estábamos 3 años atrás, de que quizás fuera necesario algún tipo de proceso o de salida ordenada de las entidades del sistema o de fusión y consolidación del sistema. Pero lo cierto es que, por ejemplo, esa situación de ese banco que mencioné de Banca América era una situación que venía desde antes de la pandemia. Realmente no tenía que ver directamente con la pandemia. Yo te diría que parte, digamos, de la diferencia de cómo nosotros gestionamos esta situación, por ejemplo, la situación del Banco Peravia, que ustedes recordarán, fue de unos 10 años atrás, creo que fue en el 2014. Sí. Realmente nosotros nos esforzamos mucho en la parte de comunicación y en la parte, digamos, de comunicarnos directamente tanto con la opinión pública, los medios de comunicación, pero también pensando en los depositantes y los clientes de la entidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros trabajamos ya a sabiendas de que íbamos a tener que ejecutar ese proceso. Bueno, nos pusimos el sombrero de comunicadores y dijimos, ¿qué preguntas tendrían ahora mismo los medios de comunicación que nosotros deberíamos atender? Y ex ante, como dicen, o sea, desde antes de la situación, ya teníamos esto trabajado y comunicado. De igual manera con los clientes o los depositantes de la entidad. ¿Qué hicimos? La entidad tenía una lista como le dicen, una lista de distribución de correos, o sea, una lista esta masiva, y nos comunicamos directamente con los clientes de la entidad. Le explicábamos lo que estaba ocurriendo y el proceso que tenían que agotar y que estuvieran también tranquilos. A los principales depositantes de esa entidad, que eran, qué sé yo, unos 30, 40 grandes depositantes, también les invitamos a la superintendencia de bancos y ya ahí de manera cara a cara, ¿no?, les explicamos cuál era el proceso, que íbamos a estar agotando, qué había ocurrido y que podían estar tranquilos que dentro de nuestros análisis sí íbamos a poder resarcir a la totalidad de los depositantes. Entonces fue una mezcla, digamos, de pensarlo bien fríamente, de trabajar el aspecto comunicacional y también de ponernos del lado de los clientes, de los depositantes, para explicarles lo que iba a ocurrir. La parte de la pérdida de ese banco, la parte basura, para utilizar un término, la parte que fue fruto de mal manejo. Digamos del hoyo, sí. ¿Cómo se cubrió? Bien, existe en nuestro país, en nuestra legislación, lo que se llama un fondo de contingencia. Un fondo de contingencia es un fondo al cual todas las entidades, digamos, en relación a los depósitos que manejan, hacen mensualmente como un pago de una prima, de un monto fijo que se va acumulando en estos fondos. Hay dos, de hecho, uno que se llama de contingencia y otro que se llama de consolidación bancaria, que se van aportando, sumando y que gestiona el Banco Central como fondos independientes. Y a esta entidad, de ocurrir una situación de esta naturaleza, el fondo, la póliza, digamos, la póliza que cubría para fines de esta entidad era lo suficiente para que pudiésemos resarcirle la totalidad de los depósitos de esa entidad. Okay. Qué bien. Alejandro, hace unos días se produjeron críticas con relación a los bancos porque se liberaron recursos para que llegaran a los comerciantes, a los ciudadanos, a través de los bancos. Entonces, de repente, mucha gente dijo, o algunos economistas dijeron, ven acá, pero ¿dónde están los recursos? Se fumaron. Se esfumaron ahí en horas. ¿Cómo esto es posible? La superintendencia debió intervenir en eso, tiene que intervenir o tiene información sobre ese tipo de situaciones. Bien, mira, en primer lugar, o sea, informaciones la tenemos porque manejamos toda la información, digamos, de la cartera de crédito y de la situación financiera de todas las entidades. Pero esa medida en particular era una medida, digamos, parte de lo que es la política monetaria que ejecuta el Banco Central conforme, digamos, a las autorizaciones que había recibido de la Junta Monetaria. Y lo que ocurre es lo siguiente, voy a redondearnos, digamos que eran unos 100,000 millones de pesos. Uno lo ve como mucho, pero señores, en un contexto donde tenemos un sistema con una cartera privada de 900,000, de 1.200 miles de millones de pesos, este monto no dejaba de ser en el entorno, digamos, de un 10% del total de la cartera de crédito. Entonces, naturalmente, necesariamente, se iba a generar una situación
donde algunos se sentían atendidos y otros no se sentían atendidos. Esto no es la primera vez que se dan, digamos, estas facilidades, digamos, recursos de encaje legal, de liberación de encaje legal. Yo lo recuerdo porque desde antes, en mi época de Argentarium, yo hasta los bauticé, yo les llamaba los valdesianos, que era como un descorche, ¿verdad?, de una liberación de encaje legal, valdesianos, ¿verdad?, en honor al gobernador Valdés Alviso. Y siempre, ¿verdad?, es una medida, digamos, de impacto rápido y directo, que es algo que se valora mucho, digamos, lo que es la implementación de la política monetaria, pero sí que tiende a dejar este sabor, bueno, pero ¿y a mí qué? Porque yo no pude, digamos, comer del bizcocho que otros sí lo hicieron, y fuera muy difícil. Ahora, en general, efectivamente los recursos, si el Banco Central dice que se desembolsaron, efectivamente que se desembolsaron, ¿sí? No hay razón del por qué se quedarían con esos recursos en primer lugar. Y en segundo lugar, sí se han ido tomando otras medidas, por ejemplo, reducciones de lo que es la tasa de política monetaria, y ya la señala hacia las entidades para que vayamos viendo un alivio. Ya será un poquito más gradual, un poco más lento, pero efectivamente ya la torta se está virando. Me refiero a la torta, digamos, los niveles de precios del costo del dinero, con la expectativa, ¿verdad?, de que ya vayamos hacia, en vez de un aumento en las tasas de interés, como lo vimos durante el 2022 y la primera parte del 2023, ya la apuesta y la expectativa que tenemos las autoridades y que se irá registrando en el mercado, esa es una reducción en las tasas de interés. Y recordemos el por qué fue necesario aumentar la tasa de interés, porque había un proceso inflacionario que, ¿verdad?, a todos nos impactaba y a todos nos quejábamos, y una de las medidas económicas que se pueden utilizar para esos fines es, digamos, hacer bastante más restrictiva la política monetaria. Ya ahora que se logró esa primera etapa, digamos, del proceso de estabilización económica en cuanto a los precios, el índice de precios en general en nuestro país, ya ahora la siguiente etapa, bueno, ahora vamos a cuidar el crecimiento, la reactivación económica, que es también prioridad para las autoridades y para el gobierno. Tú que eres uno de los funcionarios de la seguridad financiera del país. Yo tengo un amigo, quisiera que tú me le des un consejo a un amigo que yo tengo. Te cuento el superintendente. Cuidado. Sí, pero él conoce a ese amigo, estoy seguro de eso. O sea que yo camino al mirador, a veces algunas tardes cuando tengo el tiempo, y veo un funcionario caminando solito. Lo veo por dentro, lo veo por fuera, y digo, carajo, pero muy diferente a otros funcionarios que andan con 3 y 4 guardaespaldas y cosas así. Y yo le dije, déjame preguntarle a Alejandro a ver si él le puede dar un consejo a ese funcionario que anda como un pajarito. Eso es Alejandro. Volvemos al superintendente. A Alejandro que le estoy preguntando. Mira, la verdad es que dentro de todo he tratado en mi vida de no cambiar la forma de cómo yo vivía antes de ser funcionario a lo que soy en la actualidad. Yo pienso que yo antes era mucho más famoso y popular que lo que soy ahora, por el tema, ¿verdad?, de la exposición en medios como Telesistema, como Diario Libre y todos los medios amigos que me invitaban, y los propios medios de Argentarium y mis redes sociales. Pero ya ustedes saben que en el rol que tengo ahora como superintendente ya sí es diferente. Ya ahora yo me debo al presidente de la República, me debo a un equipo. Y digamos que quizás ahí la interacción ha cambiado algo, pero ya lo que es mi estilo de vivir. Yo siempre he caminado trato de correr, pero que va. Siempre he caminado en el mirador y pretendo mantenerlo así, porque es que yo tengo la absoluta claridad desde el 17 de agosto del 2020 de que así como entré, por ahí también saldré y vendrá otro después. Entonces, cuando venga esa situación, caray. No se oye. Bueno, al superintendente. Sí, al superintendente. A propósito de esa experiencia que vivió con usted, el famoso personaje Mantequilla, que está tras las rejas. Perdón, Arias, vamos a darle el beneficio a un oyente que quiere hacer una pregunta. Breve, por favor. Hola. ¿Aló? Su pregunta. Se cayó. Bien. Viene, chico. A propósito de esa experiencia que vivió con usted, el famoso personaje de Mantequilla que está tras las rejas, ¿desaparecieron los sistemas piramidales financieros de República Dominicana? No han desaparecido. Dice una expresión, ¿verdad?, que cada día sale un tonto a la calle, trata de que ese tonto no seas tú. De la misma manera, siempre hay gente, ¿verdad?, que va a tratar de estar vendiendo sueños o ilusiones, y habrán también incautos o ingenuos, o también gente particularmente, ¿verdad?, avariciosa,
que procura, ¿verdad?, unos retornos, unas rentabilidades más allá de lo que es lo normal en el mercado. Lo que nosotros estamos haciendo en la Superintendencia de Bancos es, de manera lo más proactiva posible, establecimos lo que llamamos la misión Centinela. Y misión Centinela, ¿cuál es? Básicamente estar al pendiente de este tipo de riesgos, de alertar a las personas, al mercado, de cuando surgen este tipo digamos, de actividades no autorizadas, no reguladas, de motivar a la gente a que se procuren acercarse a entidades reguladas. No solamente el sistema bancario, porque también hay entidades reguladas, por ejemplo, por la Superintendencia del Mercado de Valores, por la vía de fondos de inversiones o fideicomisos de oferta pública o los puestos de bolsa, etcétera. Entonces, como que nos enfocamos mucho en la parte de la prevención. Sí apoyamos, desde el punto de vista técnico, una iniciativa legislativa de Farideh Raful, la senadora del Distrito Nacional, donde se procurara, digamos, la penalización de este tipo de actividad. Ahora mismo, como ustedes saben, hay una situación, y lo vimos con el caso de esa persona que tú mencionaste, de que hasta que no se genere una situación de incumplimiento o de no pago, es poco lo que las autoridades, me refiero incluso a las autoridades judiciales, pueden hacer en contra de la persona, hasta que no haya, digamos, una denuncia formal de estafa. Entonces, eso en parte tiene que ver con nuestro Código Penal, digamos, con nuestro marco legal, por lo que me dicen nuestros abogados, y la idea entonces es trabajar una iniciativa de esa naturaleza que empodere a las autoridades para que puedan actuar y no solamente denunciar. Pero bueno, el llamado también, aprovecho tu pregunta, para reiterarle a las personas, por favor, para que después, ¿verdad?, no estemos llorando lágrimas, ¿no? Trabaja con entidades reguladas, con entidades fiscalizadas. Fíjense cómo les hablé el caso ahorita de un banco que tuvo una situación, pero bueno, como al ser un banco regulado y supervisado, existen los mecanismos de la ley y los fondos de contingencia también de ley para poder resarcir y para poder cuidar y respaldar a los depositantes. Eso no es así cuando estás hablando de quien te está ofreciendo un rendimiento de duplicarte el dinero en un mes o en una quincena o lo que fuera. La regla básica es lo siguiente: si luce demasiado bueno para ser verdad, ya sabes que no es verdad. Entonces no caigas en ese gancho. De limosna abundante hasta el santo desconfía. Ha sido un gran desafío para la superintendencia luchar con esto, porque hay un asunto de una ignorancia militante, o más bien una obnubilación de la gente cuando aparece alguien y le dice: ¿cuánto que te da el banco? Tanto. No, yo te duplico eso. Ahora, Pablo, si me permites decir también por favor. Realmente hay que destacar, señor, esto no es un fenómeno solamente de los dominicanos, que a veces yo veo como que hay una tendencia a ¿verdad?, culparnos o autoflagelarnos. Óigame, señores, en todos los países, en todas las jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos, que fue de hecho donde surgió el primer, digamos, esquema Ponzi, pero también el caso de Madoff, más recientemente, que engañó a todo el mundo y a diestra y a siniestra, aún con un marco regulador y supervisor tan fuerte como el de los Estados Unidos. Entonces, tampoco es para autoflagelarnos. Esta es una realidad del ser humano donde él ve, hay una expresión en inglés que se llama FOMO, Fear of Missing Out, que es el miedo a perderte de algo. Entonces, si yo veo que Cristian hizo algo y que a él metió 100 y le devolvieron 200, ya eso, señor, eso me entra por los ojos y me hace un cortocircuito, donde ya yo realmente, no, es que si Cristian lo logró, yo también lo quiero lograr. Y si por cosa de la vida Pablo ve que Cristian lo hizo y que Alejandro también lo hizo, no, Pablo de lleno se va a meter a esto. Y esto hay un tema, digamos, cognitivo que es muy, muy fuerte. Oye, el colmo es que cambió el carro. El vecino cambió el carro, me está huyendo. A partir de esto, los esfuerzos de la superintendencia por luchar contra esto, porque yo he visto cosas tan casi increíbles desde fuera. Entonces, pero ¿cómo tú tienes 20 millones de pesos y tú lo metes en una entidad y no te ocupas ni siquiera de llamar a la superintendencia y preguntar: ven acá, esta cuestión, Maquinini, eso está registrado? Los esfuerzos de la superintendencia para ayudar a esa ignorancia o a esa locura que comentamos. Bien, mira, decirles que nosotros tenemos, de hecho, creamos una página que se llama así mismo, misioncentinela.com, que te va a llevar a una página web ya de la propia superintendencia, pero quisimos darle ese nombre para que tenga como que ese recordatorio. Y ahí nosotros identificamos cuáles son los productos y las entidades autorizadas por nosotros, pero también recordemos, señores, de que hay otras instancias del Estado que regulan y supervisan entidades. Por ejemplo, está el IDECOP, que fiscaliza a las cooperativas.
Está la Superintendencia del Mercado de Valores, con lo que ya les comenté anteriormente, la Superintendencia de Pensiones, y hay hasta algunas entidades, digamos tipo billeteras digitales, que fiscaliza el sistema de pagos del Banco Central de la República Dominicana. Y ahí también te ponemos los enlaces y los contactos para que tú revises o hasta para que tú nos preguntes y hagas el cálculo. Yo lo que tengo pendiente, esa es una tarea que le dije al equipo que yo la voy a asumir, digamos, en mi sombrero de Argentarium todavía, es como algún tipo de calculadora tipo fraude, para decir, bueno, mira, te voy a hacer 7 o 10 preguntas. Y dependiendo de cómo marquen estas 7 o 10 preguntas, te voy a dar la alerta de cuán seguro yo estoy que eso tiende a ser un fraude. Y les puedo decir ahora mismo por dónde andan las preguntas. El primero es, si tú no entiendes lo que te están vendiendo, o no te están diciendo qué es lo que van a hacer con los recursos que tú estás invirtiendo, señores, evidentemente que hay una situación de fraude. Si te están ofreciendo unos rendimientos, unos resultados que van más allá, digamos, de lo que es el mercado, de lo que es la realidad, ya sabes que probablemente es un fraude. Si te está vendiendo a alguien que no está regulado o supervisado por alguna de las entidades oficiales del Estado Dominicano, es también altamente probable que sea un fraude. Si te hablan de lo siguiente: trading, forex, criptoactivos, criptomonedas, o si te habla de dinero fácil desde tu casa, que no tienes que reclutar a nadie, etcétera, etcétera. Caray, señores, ya ustedes saben que probablemente te están vendiendo un sueño. Y por ahí más o menos iría la calculadora. Hace falta Argentario. Exacto, ay sí. Pero bueno, ganamos una cosa, ¿verdad? Y sacrificamos otra. El superintendente de bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández W., a propósito de la criptomoneda, superintendente, que eso hasta ha provocado discusiones en la familia, porque siempre hay uno que es más innovador y es más inteligente y lleva esto a la mesa. Y uno, a lo mejor con un conservadurismo, le dice, tranquilo, ¿la superintendencia tiene regulación sobre este tipo de manejos? Bien, no, las criptomonedas por su naturaleza, ¿verdad? Lo primero que te dicen es que son, digamos, instrumentos de un mercado descentralizado, que está más allá de la regulación o más allá de la supervisión. Y eso es parte, digamos, hay un sentido medio libertario, ¿no? De lo que es ese mercado, vamos a decirle financiero, entre comillas, es realmente un mercado totalmente desregulado. Entonces, por tanto, no cuenta, digamos, con la fiscalización nuestra. Ahora bien, sí hay algunos elementos que tienen que ver con los temas de prevención de lavado de activos, de la lucha en contra del lavado de activos, que sí tenemos que atender nosotros, porque estamos viendo interacciones entre lo que son, digamos, el mundo de estos criptoactivos con el sistema bancario, que a veces se pueden utilizar, digamos, para estas operaciones de lavado de activos, y eso sí es algo que está ahora mismo en un proceso de estudio y de evaluación para regular y normar mejor cómo pueden ser las interacciones de nuestras entidades financieras con ese mundo, porque ahora mismo es una realidad y hay gente, quizás algún sobrino, un hijo o hija tuya que quizás está en ese mundo. Lo que yo diría es lo siguiente: los criptoactivos, porque no me gusta mucho de llamarles moneda, porque al tú decirle moneda le estás asignando una función o un rol que realmente no me queda muy claro de que efectivamente lo pueden tener. ¿A qué me refiero? Imagínate tú que yo contrate con Pablo para un café y que el café valga 100 pesos, pero que luego que yo le pague en una criptomoneda, entre comillas, que al día siguiente, en vez de valer 100 pesos, vale 200 pesos. Carájole. Yo digo, oye, me le pagué del doble. O sea, no hay una estabilidad en ese valor. Pero al revés, si le pago a Pablo con una moneda que ese día vale 100, pero al día siguiente vale 20, Pablo no se va a sentir, digamos, adecuadamente compensado. Entonces, hay un elemento básico de lo que debería ser una moneda o el dinero, y es, digamos, un cierto valor, digamos, de estabilidad de su valor, de su dinero, que no tienen las criptomonedas. Sí, en general, también decirles de que hay criptoactivos y criptomonedas, pero también hay mucha gente que se disfraza de ese mundo y hay muchas ventas, digamos, de tipo de estafas y de pirámides que te dicen, no, ven, invierte con nosotros y te vamos a, ¿cómo se dice? Y vamos a invertir en criptomonedas. Creo que el caso de un tal Jairo, o no recuerdo ahora el nombre, él mismo te hablaba de que él invertía en criptomonedas, pero cuando tú ves las interacciones de la gente que hacía las denuncias, ¿qué era lo que hacía? Es que le llevaban dinero en efectivo y luego ellos mismos veían como el dinero que ellos le entregaban en efectivo a esta persona, él los usaba para pagarle a otra persona que también estaba esperando ahí. Entonces, ¿de qué criptoactivo, criptomonedas que me estaban hablando? Era algo básicamente piramidal. Superintendente, lo relativo al lavado de activos que usted menciona. En ocasiones nos quejamos, sobre todo en los medios de comunicación,
de que, bueno, desmantelaron una banda y tenía recursos y tenía tales empresas y tal, entonces uno va a buscar $10,000 para pagar estudios de los muchachos y a uno le piden hasta los datos de la bisabuela. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Porque uno dice, sí, hay mecanismos muy eficientes de supervisión en los bancos y muchos controles, pero esos grandes grupos y gente que mueve dinero en efectivo fundamentalmente, pero que en ocasiones cuando las autoridades dan la información, evidentemente que circuló por el torrente financiero. Sí, agradezco la pregunta, Cristian. Mira, esto es algo que es una lucha constante de parte nuestra. Señores, recuerden que nuestro sistema bancario es un sistema, ¿verdad?, del 55% del tamaño de la economía dominicana, y el uno poder controlar cada peso que va a entrar en ese sistema se va a hacer difícil. Pero es evidente que en el pasado, y esto lo hemos visto sobre todo con estos casos del PEPCA, de estas investigaciones que se están haciendo en la persecución de la corrupción administrativa, como que surgen estos problemas. Te voy a ir, digamos, qué hemos hecho nosotros como gestión para atender esto. Primero, de un extremo. El extremo, digamos, de los pequeños depositantes o de los pequeños montos. Nosotros le hemos dado indicaciones claras a las entidades financieras. Mira, gente de poco monto, para fines de abrirle una cuenta o para fines del monitoreo, del seguimiento que tú le vayas a dar a ellos, realmente no tiene sentido, porque se supone que tú lo hagas basado en riesgo, y estas personas, estos pequeños depositantes, no es verdad que te están reflejando un alto nivel de riesgo. Ahora, y de hecho ustedes recordarán aquel caso un poco triste de un joven que justamente en el Mirador se me acercó una vez al inicio de la gestión, se me quitó la mascarilla y me dijo, usted es el superintendente de bancos, y me decía, mira, yo hice algo ilícito. Efectivamente, el joven, luego lo encontré, trabajaba en el INASIF, había robado algo de la droga que se había llevado al INASIF, lo agarraron y cayó preso por 10 años. El que le dice, yo cumplí la pena, yo cumplí mi pena, pero ahora estoy tratando de reinsertarme digamos, a trabajar. Tengo ya una oferta de trabajo, pero cuando voy al banco no me abren ni siquiera la cuenta bancaria. ¿Y por qué? Es que los bancos luego hacen una revisión y ven, no, esta persona tuvo esta situación. Pero aquí Pablo me va a recordar, ¿verdad?, de Jean Valjean y de Los Miserables, ¿verdad?, que es la historia, ¿verdad?, de una persona que también había cumplido su pena, pero que por toda la vida lo estaban persiguiendo. Nosotros establecimos y definimos lo que se llama una cuenta básica, donde definimos, mira, que este tipo de personas, de personas que habían, digamos, pasado por ese proceso, perfectamente podían ser clientes del sector financiero bajo estos parámetros en cuanto a los volúmenes o el seguimiento que podían hacer. En el otro extremo, ¿qué hemos hecho? Es la parte, digamos, de los PEPs, de las personas políticamente expuestas. Hemos hecho indagaciones, supervisiones, fiscalizaciones profundas, sobre todo a nivel, digamos, de los grandes bancos de nuestro país, para ver cómo los recursos y los procesos de cómo ellos están gestionando y monitoreando el flujo de los PEPs, para asegurarse de que este tipo digamos, de canalización de recursos no se abuse en el sistema. Y el primero que ha dado el ejemplo con eso he sido, me permito dar el ejemplo, ¿verdad? Porque uno tiene que marcar la pauta desde donde tú estás como titular de la superintendencia de bancos. Yo recuerdo al inicio de la gestión, yo tenía una pequeña empresa que obviamente entraba en conflicto con mi rol como superintendente, donde lo único que yo puedo hacer es ser superintendente, y yo vendí la empresa. Y recuerdo que me entró X monto, tampoco era tantísimo dinero, pero me entró X monto a mi cuenta del banco con el cual yo siempre he trabajado, y que siempre ha visto un depósito parecido al que yo también sigo recibiendo ahora como superintendente. Pero ese mes habrá recibido, qué sé yo, 6 o 7 veces más de lo que yo regularmente recibo. Y luego me quedé pensando y dije, pero ven acá, el banco no me llamó para preguntarme que de dónde yo saqué este dinero. ¿Y saben lo que yo hice? Yo llamé al presidente de ese banco y le dije, es un banco privado, y le dije, mira, ocurrió esto. Yo quisiera que tú revisaras a ver por qué ustedes no me llamaron, porque es importante para mí que todos cumplamos la regla aquí. El banquero se puso algo nervioso, pero luego revisó. Y al revisar me llamó ya mucho más satisfecho y me decía lo siguiente: bueno, mira, lo que pasó, superintendente, es que a esa persona a quien usted le vendió esa empresa es de hecho un cliente nuestro. En esa época habían justamente de los fondos estos de liberación de encaje legal, y ellos le habían prestado unos recursos a esa persona, yo eso lo desconocía, para fines de la adquisición de la empresa. Por tanto, de dónde vino ese dinero que cayó en mi cuenta era sabido por ellos, tanto por el cliente como por el origen o la fuente de esos fondos. Y yo
le pedí luego permiso a ese banquero que me permitiera compartir esa historia con otro, mandando la señal de que aquí todos, sea Alejandro Fernández, sea el presidente Luis Abinader Corona, que todos tenemos que cumplir con las mismas reglas del juego, porque señores, hay que también ponerse en los pies de quienes digamos, de los banqueros, digamos, en el régimen anterior, donde tú tenías una situación de una serie de vinculaciones a nivel de las autoridades de ese momento, que caray, se hacía cuesta arriba tú hacer una denuncia de esa naturaleza. Pero en el caso mío, si así fuera, digamos, denunciarme a mí mismo, pues también correspondía. En este caso no fuera una denuncia, sino simplemente levantar una alerta, bueno, de que hubo este movimiento de fondos. Si es que aplicaba. Pero el banquero me dijo, no, el sistema funcionó, la alerta se disparó, pero luego nosotros mismos pudimos darnos por satisfechos. Hay quejas, se dice como que hay una aplicación selectiva, circunstancial de las normas. Por ejemplo, se habla mucho de lo siguiente, no sé si eso sigue ocurriendo. Por ejemplo, a una sucursal bancaria privada llega un señor y deposita 10 millones de pesos. Uh-huh. Pero ese señor nadie le pide información. Se tiene la idea de que, no sé si es cierto, de que después que un ingreso pasa de cierto monto, uh-huh, hay una especie de alerta, uh-huh, y hay que dar explicación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando a más de uno le ha ocurrido que mueve más de $10,000 o recibe $11,000 de fuera del país por la ley de lavado, uh-huh, hay que dar explicación terrible, que está muy bien. Uh-huh. Ahora, se habla de como una especie de aplicación selectiva de esa ley. ¿Cómo se maneja eso en la superintendencia? ¿Cómo en la realidad? ¿Cómo es eso? Bueno, Pablo, creo que te he dado, con el testimonio personal mío, te he dado la respuesta. La idea es que ese tipo, digamos, de regla selectiva es totalmente improcedente y no debería ocurrir. Sí, pero hay una aplicación que como una aplicación, un software, una tecnología. O sea, yo voy mañana y ingreso una nueva cuenta, 10 millones de pesos. Se supone que debe haber... No, hay unos sistemas de monitoreo que incluso si tú fueras a dividir ese monto, digamos, de los $10,000 por debajo de eso, y lo fragmentea tipo pitufeo, igual se darían cuenta. Hay la obligación, el pitufeo se llama, hay la obligación que tiene la entidad es de hacer lo que se llama un RTE, que es un reporte, digamos, una transacción en efectivo, o también, si no le queda claro el origen de los fondos o lo que fuera, también hacer lo que se llama un ROS o un reporte de operaciones sospechosas, y entonces ya notificarlo y levantarlo a un sitio que se llama la Unidad de Análisis Financiero, que va a estar recibiendo información de ese banco, pero también de todos los demás bancos y del sistema cooperativo y de las compañías de seguro y de todo lo demás. Entonces, para ellos es tratar de entender de manera centralizada si efectivamente lo que Pablo está haciendo es algo totalmente irregular. Incluso se generarían informes, digamos, de inteligencia que luego se comparten con las autoridades, digamos, de la Procuraduría General de la República. Otra cosa ahí mismo que se da mucho y que recibo el comentario por aquí, sí, es, por ejemplo, la persona tiene un certificado en un banco, un monto de dinero por un asunto familiar en una provincia, quiere mover parte de ese certificado a una asociación provincial para manejar un tema. Estamos hablando de $1 millón de pesos, $2 millones de pesos. Uh-huh. Resulta que se exige la explicación de dónde usted sacó ese dinero. Uh-huh. Entonces la persona dice, no, pero es que esa explicación se la presenté yo al banco para poder tener ese certificado que estoy moviendo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo correcto? ¿Es gadejo o es No es gadejo. Digamos, la responsabilidad de cada entidad tú no la puedes delegar en otra entidad. Entonces, porque un dinero haya estado dentro del sistema, entonces no quiere decir que ya luego si te llega a ti dentro del mismo sistema, como que ya tú te puedes olvidar y decir, no, perfecto, porque ya yo delegué en el banco X de donde vino ese depósito, sí, a que ellos sí hicieron su proceso de debida diligencia o de depuración. No, tú también tienes una responsabilidad de evaluar cuál es, óyeme, no va a ser en todos los casos, pero de entender cuál es el origen de estos fondos. Sí, porque es que si no, tú buscas el más débil dentro del sistema, Pablo, lo identificas, esa entidad, depositas recursos ahí y de ahí entonces ya luego lo distribuyes en el resto del sistema y entonces te burlas del mecanismo. Pero no, hay un sentido de que cada banco tiene que hacer una debida diligencia y entender a sus clientes. A veces da la impresión de que el dinero no es del propietario. O sea, no puedo resolver, tengo que manejarme por todas esas vías, por todos esos canales. Pero ese es el sistema.
Permíteme decir, antes de mira, es que ese es el sistema, señores, y como país, nosotros todavía vivimos en un grandísimo nivel de informalidad en la República Dominicana, casi que el 50% de la economía dominicana se sigue manejando, digamos, por estos mecanismos informales. Entonces, como país, tenemos que todos encauzarnos a una mayor formalidad. Perdona. Muy bien. Las cooperativas, se escuchan muchas quejas de las cooperativas y eso. ¿Cómo lo maneja la superintendencia del banco? Bien, mira, recuerda que las cooperativas tienen su propio órgano rector, que es el IDECOP, donde está Franco de los Santos ahí. Nosotros en la superintendencia de bancos no tenemos, digamos, un vínculo directo con las cooperativas. Sí lo tenemos de manera indirecta, porque entonces muchas cooperativas de ahorro y crédito a su vez entonces son clientes importantes o inversionistas o que manejan sus efectivos, ¿no? A través del sistema bancario, pero hay un régimen aparte. Sí hay una ley, me voy a permitir, digamos, decir esto porque lo he dicho públicamente antes. La ley del sistema cooperativo en el año que viene, en el 2024, va a cumplir, señores, 60 años de haber entrado en vigencia. Es mi opinión. Es parte del sistema. Sí, no, fíjate que lo es. Lo que digo es que es mi opinión, y uno lo ha visto en América Latina, que esos marcos legales han sido actualizados y han sido, digamos, modernizados en los 1990, en la primera década de este siglo. Creo que nuestro sistema cooperativo se merece un marco legal mucho más moderno, ágil y adecuado a los tiempos actuales. Entonces, me permitiría solamente limitarme a que se debería fortalecer el régimen, digamos, de supervisión y de regulación de ese sistema, y para lograr eso se necesita de una nueva ley del sistema cooperativo. No son los 38 pesos de la barrio, de la pequeña comunidad. Mueven. No, hay cooperativas que son más grandes que bancos múltiples, ¿verdad? Y que bancos de ahorro y crédito. Ahora, sí quiero destacar, ¿verdad?, que también, señores, el rol que ellas juegan, o sea, que el sistema cooperativo juega sobre todo, digamos, en la base de la pirámide, sobre todo en la parte de las provincias, en la parte, digamos, más pobres de nuestro país, donde todavía no llega el sistema bancario. Es un rol muy valioso que yo respeto y que hay que reconocer, ¿no? Pero ya luego también es un proceso, digamos, para que puedan seguir ampliándose, que yo entiendo que fuera conveniente modernizar su marco legal. Y más seguridad. Superintendente, hay quejas de los clientes, nosotros los clientes con los bancos. Dos cosas. Primero es que a veces se hacen ferias de diversa naturaleza. Nos dicen que será un intereses fijos. Uh-huh. Intereses fijos por 5 años o intereses fijos por 10 años. Intereses fijos. Vehículos, por ejemplo. Y ocurre que un día nos llega una notificación, que no es así. Pero otra cosa. Déjame pararte ahí mismo. Cuando sube... Ahí mismo, Cristian, okay. Ahí mismo, porque no quiero dejar eso en el área ni un minuto más. No, eso fuera algo irregular. Si una entidad te pauta y contrata contigo una tasa de interés fija por el tiempo que sea, no puede cambiar esa tasa hasta que llegue el vencimiento de ese plazo que te dijeron. Si lo hicieran, está en falla la entidad, y tú debes entonces acercarte a ella, ponerle una reclamación. Esto no es lo que nosotros acordamos, y si luego ella persiste en su posición, la puede llevar a nosotros, a la superintendencia de bancos. Tenemos un departamento que se llama ProUsuario. Les invito a ProUsuario, GOBDO, o en nuestras redes sociales, ProUsuario RD, y se acercan a nosotros y nosotros le vamos a acompañar, no solamente para resolver ese caso, sino también porque esa entidad tuvo esa práctica contigo que quizás se está teniendo con otros clientes que no han hecho la reclamación. El 70% de las reclamaciones que llegan a ProUsuario son atendidas de manera satisfactoria a los usuarios por parte nuestra, pero no todas, porque hay veces que también los usuarios no tienen la razón, sino que lo tiene la entidad. Número 2. En ocasiones hay impactos por medidas de gobierno, por divisas, lo que fuere. Entonces te notifican que los intereses suben, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya no es a 8, es a 12, uh-huh, a 13. Sí. Van, pero en cuestión de días. Uh-huh. Pero cuando es al revés, cuando es una reducción, espérese, y entonces hay que estar reclamando, y eso dura muchísimo tiempo, ese proceso. Uh-huh. Eso es irregular, eso es maña, ¿qué es eso? Mira, eso es mercado. Te lo voy a decir de esta forma. Vamos a poner que tú tienes una panadería, Cristian. Y el principal insumo de la panadería, ¿cuál es? La harina. Si el precio de la harina sube, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer como panadero? Pero inmediatamente lo vas a subir. Ahora, la harina más barata. Si posteriormente la harina baja de precio, y baja, dime a honestidad, Cristian, ¿tú vas a bajar el precio de tu pan?
de manera voluntaria, motus propia, automática. No lo vas a hacer, Cristian. Entonces, ahora, ¿cuándo lo vas a comenzar a hacer? Cuando recibes la queja, las reclamaciones de los clientes, o cuando los clientes simplemente dicen, no, yo me voy a ir a la panadería de Pablo, que sí me está vendiendo el pan a un menor costo. Ahora, nuestra ley monetaria y financiera establece, digamos, que es fuerza de mercado, es oferta y demanda. ¿Qué hacemos nosotros de la superintendencia de bancos en cuanto a esto? Tenemos una aplicación que se llama ProUsuario Digital, que invito a todos a que la descarguen, y te vamos a estar dando las informaciones de por dónde andan las condiciones en el mercado, y te vamos a recordar, Cristian, la tasa de interés de tu préstamo vence la semana que viene. Ahora mismo, préstamos como el tuyo, para clientes como el tuyo, la tasa de interés están entre este rango, entre este nivel y este otro nivel. Llama de manera proactiva a tu entidad para procurar mejores condiciones de tu préstamo. Y si lo vas a hacer de manera informada, decirle, no, mira, es que yo revisé en la aplicación de la superintendencia de bancos y ahí me sale que estos préstamos están entre estos renglones, yo estoy contando con que tú me vas a bajar o me vas a ir adecuando esa tasa de interés. Vas a tener mejores resultados que si te quedas de brazos cruzados y que no haces ese ejercicio de negociación. Lo otro también es, y aquí un consejo, amigo, así como es la fuerza de mercado, pues también tengan más de una entidad financiera con la cual ustedes tengan crédito. Sí. Y desarrollen una relación personal con su banquero o su banquera, con su oficial de crédito, su oficial de servicio. Eso, tú levantas los ojos, Pablo, pero es como debe ser. Todos nosotros deberíamos tener o el WhatsApp, o el teléfono, o el correo electrónico del oficial que nos atiende. Y si estás en una entidad financiera que no te brinda, digamos, esas atenciones de esa naturaleza, un consejo, pues cambia de entidad y procura una que sí te dé ese servicio personalizado. ¿Cuánta gente dijo ahora mismo una pregunta, para sí mismo, caramba, vía cuánta razón tiene, tengo que llamar a ese banco otra vez? Una pregunta vía telefónica. Preguntas al superintendente. ¿Aló? Sí, Alejandro Fernández W. Sí, adelante. Buenos días. Licenciado, yo quisiera saber, una persona que tiene una tarjeta adicional que vive en Londres, usted sabe la diferencia de horario, le roban su tarjeta, ella no se lo notifica a nosotros que somos dominicanos, lo informamos a nuestro banco, pero nuestro banco dice que se hizo la reclamación con muchas horas después de haberse robado. Fuimos a la superintendencia de Proconsumidor y nos rechazaron. ProUsuario, querida. ProUsuario, correctamente. Y nos rechazaron el requerimiento y tuvimos que pagar esos $, lamentablemente. Sí. ¿Qué usted nos sugiere al respecto? Bueno, si ya se revisó por el equipo nuestro, lamentablemente la entidad por lo visto habría cumplido con el proceso de notificación y no se dieron los plazos, no se cumplieron con los plazos adecuados en ese momento. Ahí lo que me lleva de tu lamentable situación, para que no se repita, señores, hay que estar arriba de sus productos bancarios, hay que estar arriba de sus tarjetas de crédito. No es que sea una tarjeta secundaria de alguien que está en Londres. En definitiva, sigue siendo tu tarjeta primaria a tu nombre. Y tú tienes que tener el mayor cuidado con eso, sí. Las mayores quejas de tarjeta habientes, ¿cuáles son? El usuario. Mira, irían por ahí con los temas, digamos, de consumo no reconocidos, pero muchos de ellos son, fallados a favor de los usuarios. Por ahí iría el asunto. Pero siempre recordarles, por favor, y si tienes un producto bancario que no estás utilizando, sea tarjeta de crédito, sea cuenta de ahorro, lo que fuera, si no lo vas a utilizar, entonces no lo tengas, porque eso es como tú tener un hijo por ahí en la calle abandonado. Y lo digo literalmente porque ese producto bancario tiene tu nombre, tiene tu apellido y tiene tu reputación, tiene tu acceso al crédito en sus manos y hasta mayores vinculaciones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de los productos bancarios que tenemos y siempre asegurarnos de poder monitorear y darle seguimiento. Si no lo puedes hacer, óigamelo bien, lo estoy diciendo yo, como superintendente de banco, lo digo responsablemente, no tengas el producto si no le puedes dar seguimiento. Eso es como tú tener un arma. Si tú tienes un arma, ya tú sabes que tú vas a tener que estar bien pendiente de esa arma. Si no vas a estar tan pendiente, entonces no tengas el instrumento. Pero finalizando, quedarnos con lo que acaba de decir el superintendente, la importancia de nuestra relación con nuestro banco y ese oficial. Si usted, su banco, no le tiene un oficial de cuenta con el que usted tenga esa comunicación, cambie de banco, ¿verdad que sí? Así mismo. Superintendente, muchísimas gracias.
Qué bueno que atendió a nuestra solicitud. Eso darle todo este tiempo. Invitarles de nuevo a que sigan ese, bueno, no voy a decir la cuenta personal mía, pero sí a la Super de Bancos RD, Prousuario RD, que nos visiten en misioncentinela.com y en Prousuario GOVDO. Créanme que estamos ahí para servirles a todos los dominicanos y las dominicanas. Alejandro Fernández W, superintendente de bancos. Mire, usted va para la institución ahora. Y no se va a escapar. ¿Por qué? Yo sé que usted anda rápido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero allá está regulando el sistema financiero y oye, ¿para qué lo está molestando? en la superintendencia siempre hay cosas que hacer, construir, reconstruir. Y en la casa también, porque no hay agentario en la superintendencia. A veces la doña dice, No, porque Alejandro, la puerta que la está casa de él era la superintendencia. Sí, ese cuadro está doblado hace 6 meses. no hace yo nada aquí. entiendo. Entonces, para construir, reconstruir los equipos, los instrumentos, aprovecho de instrumentos, los más eficientes, los de mayor calidad y reconocimiento internacional. Eso hay en la San Martín 183, próximo a la Máximo Gómez, tú conoces la capital. Materiales industriales. La ferretería más completa. Y si dice que te mandaron de aquí, no tiene que decir que es superintendente, nada más que te mandaron de aquí, hay una rebaja importante. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Vale la cuña El gratis. director del INDRI estará en breve con nosotros. Hay una situación en la frontera con el río de Jabón y hay informaciones muy importantes a propósito de recursos hídricos entre los que compartimos la isla La Española. Conoce las claves de